Amados hermanos, sean bienvenidos a nuestro estudio de esta noche. Continuamos en las páginas de la Epístola a los Romanos y para dar apertura vamos a entonar una alabanza, el himno número 90. Yo escucho, buen Jesús. Himno número 90. Vamos a inclinar nuestros rostros para elevar una oración al Señor. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque una vez más podemos reunirnos a través de este medio para el estudio de tu palabra. Bendice a todos aquellos que se reúnen a esta hora para recibir el pan de vida, las lecciones de vida y salvación que tú tienes para tus hijos. Condúcenos en este estudio mediante la gracia y poder de tu Espíritu Santo. Que seas tú quien lleves el control y la dirección de este estudio para que realmente recibamos tu palabra de vida en nuestros corazones y vivamos eternamente bajo tu gracia. Quédate con nosotros y dirígenos en este estudio y bendice a cada uno, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, bienvenidos una vez más. Continuamos, como dije anteriormente, en nuestro recorrido por las páginas de la Epístola a los Romanos. Continuamos hoy en el capítulo 7. Ayer terminamos en el versículo 6 y avanzaremos pues al versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. El apóstol ha venido estructurando su explicación del plan de salvación de una manera secuencial, lógica y con una estructura clara. Después de explicar la experiencia de la justificación, el nuevo nacimiento, después de explicar todo lo concerniente a la vida con Jesús, el nuevo hombre, la nueva criatura, y el viejo hombre que ha muerto, el viejo esposo que ha muerto, etc. Pablo ahora está explicando el rol de la ley
en el plan de salvación. Anoche vimos la introducción de esto en aquella metáfora de la mujer casada. Bien, el versículo 6 nos dice que ahora estamos libres de la ley y aclaramos que se aplica en dos formas. El enfoque principal del apóstol es libres de la ley como objeto de salvación, como fuente de justificación. Ya no vamos a ver la ley como quien puede librarme. Y bajo esa perspectiva, él introduce el versículo 7. Bueno, si tenemos que poner a un lado la ley, naturalmente como fuente de salvación, si tenemos que poner a un lado la ley como justificador, si tenemos que apartar la vista de la ley para mirar solo a Cristo, entonces alguien podría preguntarse, bueno, pero ¿qué utilidad tiene la ley entonces? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Tenemos que ponerla a un lado porque es pecado? ¿Tenemos que desecharla porque ya no la veo como mi Salvador, ya no la veo como mi fuente de justificación? Y su respuesta categórica es: en ninguna manera. Por supuesto que no. Y ahora plantea el verdadero propósito, el rol que cumple la ley dentro del plan de salvación. La ley nunca fue dada por Dios para que el hombre se justificase por ella. Dios nunca dio la ley a la humanidad para que la colocase en lugar de Dios como su Salvador. Ese no era el propósito de Dios al dar la ley al hombre. Pablo se encarga de explicar con profundidad el rol, la función de la ley dentro del plan de salvación. Y es lo que sigue. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Importante. Por la ley es el conocimiento del pecado. Ya en el capítulo 3, el versículo 20, Pablo lo ha señalado. Vamos a ver de nuevo ese versículo porque Pablo ya desde antes ha presentado una idea clara al respecto, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley da a conocer el pecado, es decir, identifica el pecado, califica al pecado y condena al pecado. Esa es la función de la ley. En esta vida llevamos un curso de acción. Y en ese curso de acción, por supuesto, vamos a estar envueltos en diversas actividades. Realizamos acciones. Naturalmente, acciones que tienen una connotación moral, espiritual. Lo que el hombre hace se define como bueno o como malo en base a la ley de Dios. En otras palabras, la ley es el espejo que nos muestra la calidad y la naturaleza de nuestras acciones. Así como uno mira al espejo y ve la condición de su rostro, cómo está, si está peinado, si tiene manchas, si tiene algún defecto, el espejo le muestra eso. Pero el espejo no puede corregir nada de esos detalles que hay en el rostro de la persona. Si una persona se mira al espejo y se ve feo, el espejo no tiene la culpa. Esa es la condición de la persona. Y el espejo no va a quitar la fealdad de la persona. La persona puede optar, el feo puede optar por romper el espejo porque se vio feo. Pero no es el espejo el problema, él tiene esa dificultad. Bien, igualmente ocurre con la ley. La ley nos muestra nuestra condición espiritual. Si somos feos espiritualmente porque somos corruptos, viles, sucios, la ley solo nos muestra esa condición. Pero la ley no tiene poder
capacidad o acción para cambiar esa situación. Y eso es lo que el apóstol señala. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. El apóstol cita el 10º mandamiento. Y estamos de acuerdo en que el 10º mandamiento es la prohibición de la raíz de los demás problemas. La codicia es la base por la que se llega a los demás pecados. Es decir, el 10º mandamiento cierra con broche de oro el conjunto de los 10 mandamientos. Porque la codicia es lo que lleva al robo, es lo que lleva al adulterio, es lo que lleva en muchos casos al crimen. Y por qué no decirlo, la codicia, el amor al dinero es lo que nos lleva a trabajar el sábado para tener más dinero, etc. Bien, el apóstol dice, yo no conocería que ese deseo enfermizo, esa disposición a querer apropiarme de lo ajeno, a querer tomarlo de los otros, a buscar lo que no me pertenece y querer apropiarme de ello. El apóstol dice, yo no sabría que ese sentimiento es malo, es pecado, si la ley no tuviese esa prohibición. Aquí se plantean dos cosas. Una, un principio universal. Donde no hay ley, no hay pecado. Eso lo vamos a ver un poco más en el versículo siguiente, de hecho. Es un principio universal. Donde no hay ley, no hay transgresión. Y si no hay transgresión, no hay pecado. Pero el apóstol aquí se enfoca en los 10 mandamientos y cita el 10º para señalar que el rol de la ley, el rol de los 10 mandamientos consiste en calificar la acción que el hombre realiza por voluntad propia como buena o como mala según el caso. Esa es la función de la ley. Repito, la ley determina, identifica la acción. Luego la califica y tras calificarla la va a aprobar o a condenar. Esa es la función de la ley. Debo insistir, debo enfatizar, no somos justificados por la ley, porque la ley no perdona. No somos salvos por la ley, porque la ley no transforma el corazón y la ley no puede pagar mis culpas pasadas, no puede cancelar mi condenación. Así que, por todas estas razones, definitivamente la justificación es por fe y la salvación es por fe. Leamos ahora el versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. La codicia existe en la naturaleza humana separada de Cristo. Únicamente aquel que ha nacido de nuevo y en cuya vida el viejo hombre, el viejo esposo, ha muerto, es difunto, aquel cuerpo de pecado ha sido deshecho, únicamente en esta persona hay una diferencia. De resto, sin Cristo, la codicia es ese elemento motivante de la vida de muchos, sino de todos. Porque el egoísmo está directamente relacionado con la codicia. Ustedes saben a qué me refiero, el deseo de tener, de buscar, de alcanzar, de lograr, de estar por encima de todo lo demás. Esa es la codicia. Bien, el pecado tomando ocasión, es decir, el pecado que está en el ser humano, esa condición, esa codicia, está allí, pero no se toma en cuenta
no se la ve en su verdadero carácter, no se la entiende en su verdadera condición hasta que vemos la ley. No codiciarás. Cuando vemos el mandamiento, entonces se manifiesta la amplitud, la gravedad y la seriedad de lo que yo he tenido siempre en mi vida, pero que ahora la ley saca a relucir. La ley pone en su verdadera condición, la ley la califica, la ley la describe, la señala y la condena. El texto es claro. El pecado, siguiendo el ejemplo de Pablo, la codicia, tomando ocasión por el mandamiento o a través del mandamiento, es lo que quiere decir el apóstol, produjo en mí toda codicia, es decir, logró despertar, logró sacar a flote, logró hacer ver la magnitud, el significado de eso. Porque sin la ley el pecado está muerto. Eso es lo que decíamos anteriormente. Si no hay ley, ese sentimiento puede estar presente, pero no hay nada que lo descubra, que lo identifique, lo califique y lo saque a relucir como condenable, pervertido, diabólico. Es la ley la que se encarga de presentar el verdadero carácter de aquello en lo que he vivido y el estilo de vida y mi manera de ser, y entonces se hace realmente grande, enorme y grave mi verdadera condición. Algunos teólogos piensan que aquí se refiere a que las prohibiciones de la ley exacerban en mí el deseo de ir en contra de lo que dice la ley. Yo prefiero verlo desde el punto de vista que trae el versículo 7, porque el apóstol viene planteando el propósito de la ley, su función, el rol dentro del plan de salvación. Y aquí en el versículo 8 concluye, porque sin la ley el pecado está muerto. Una vez más señalando que si no hay ley, entonces el pecado deja de ser tal, porque no hay quien lo identifique, quien lo califique y quien lo condene. En otras palabras, para entender lo que el apóstol plantea, una misma acción puede ser buena o mala según las circunstancias. La relación íntima de pareja dentro del matrimonio legítimamente establecido y bendecido por Dios es correcto, aceptable. No hay nada malo en ello. Pero fuera del sagrado vínculo del matrimonio, el mismo acto, exactamente la misma acción, se llama adulterio. Vean ustedes, es la misma acción, pero la ley establece que dentro del matrimonio es correcto, no hay nada malo en ello, es bendecido por Dios. Pero fuera del matrimonio se convierte en un pecado condenado. Ahora, ¿quién define cuándo y cómo es esto pecado y cuándo y cómo es justicia? La ley. Ahora, si no existiera ley, ese acto no tendría ningún calificativo, ni bueno ni malo. Ello lo vemos entre los animales. Los animales no están sujetos a la ley moral y siguiendo el mismo ejemplo que he citado, los animales no respetan la filiación sanguínea. Es decir, si tenemos un perrito hijo de una perrita, cuando él crece, él va a ir con su propia madre. Y no hay ningún problema con eso, porque él no está sujeto a la ley moral. No hay respeto por eso. Igualmente, si citamos las vacas, en fin, ellos no tienen ese orden moral. Para ellos no existe la ley moral. Por eso, para ellos
no es ni bueno ni malo. Sencillamente no hay una ley que califique sus actos como tales. Un león, carnívoro por excelencia, esa es su comida, se comió a un ser humano. Aquí en Estados Unidos los osos han matado a muchas personas y se los han comido también. Ahora, ¿ha cometido un pecado? No. Sencillamente el animal tiene hambre y quiere satisfacer su necesidad y encontró un descuidado por allí, se lo comió y ya. Lo mató y se lo comió. Si fuera un ser humano, un caníbal que mató a un semejante y se lo comió, es algo horrible, detestable, porque la ley lo condena. Pero no así el león o el tigre o el oso, porque ellos no están sujetos, no están señalados por una ley moral. Ese es el punto. Bien, si no hay ley, el pecado está muerto. Para los perritos, para las gallinas, para las vacas, para los leones, la ley moral no existe. Por lo tanto, lo que nosotros entendemos como pecado, para ellos no existe, está muerto. Versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ahora Pablo pasa a presentar su propia experiencia en lo pasado antes de conocer a Jesús. Si bien él había nacido judío, él no había entendido el alcance, la magnitud y la profundidad de la ley de Dios. Fue después que entra en el conocimiento del verdadero significado de la ley de Dios, del alcance de sus demandas, que él entonces descubre su verdadera condición. Y esto viene por lo anterior. Yo estaba sin ley prácticamente. Pero una vez que conocí la ley, pero venido el mandamiento, el pecado revivió. O sea, el pecado llegó a verse en su verdadera magnitud, en su verdadero alcance y cuán bajo estaba mi persona. Entonces morí porque sentí que la ley condenaba mi vida. Porque si hemos robado, matado, cometido adulterio, idolatrado, transgredido el sábado, codiciado, levantado falso testimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la sentencia de la ley? Muerte. Y eso es lo que plantea el apóstol. Mientras no tenía un conocimiento del verdadero significado de la ley, de los verdaderos alcances de sus demandas, hacía cosas que no eran para mí realmente preocupantes. Pero cuando entendí el verdadero significado de mis acciones a la luz del conocimiento de los mandatos de Dios y su verdadero contenido, entonces el pecado se mostró tal cual era. Es decir, mi persona se vio en realidad en su verdadero estado, en su verdadera condición. Es lo que Jesús quiso que se entendiera cuando en el discurso del monte, en su famoso Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, 6 y 7, presentó el significado de los mandamientos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Mas yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, solo con enojarse. Así que no es solamente tomar un arma y quitarle la vida a alguien. Estamos hablando de la ira, el enojo, los rencores, las amarguras contra el prójimo. Esto entra dentro de esa prohibición, dentro de esa regla, no matarás. Y el mandamiento alcanza todos esos aspectos. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla,
ya ha adulterado con ella. Ya he explicado en otras ocasiones que no es solamente percibir o apreciar la belleza de una persona, porque esto es parte de nuestra naturaleza. Tenemos esa capacidad de apreciar, de percibir la belleza. El precepto va al corazón, a lo que se anida dentro. Hasta allí llega la ley. Cuando el hombre mira y codicia a la mujer, la desea y se apropia de ese apetito carnal y lo abraza y decide en su corazón ir hasta donde le permitan las posibilidades, es culpable de pecado tan grave como si hubiese ido al acto mismo. Esa es la situación. Y allí ustedes repasen Mateo capítulo 5, Jesús amplía, Jesús va muy adentro, muy profundo en el significado real de los mandamientos de la ley de Dios. A veces nos conformamos con la letra, pero esto es el problema del apóstol. Mientras yo no conocía el verdadero alcance, la verdadera profundidad de la ley, hasta dónde llegaba y el significado de mis acciones, aún de mis pensamientos y de mis sentimientos, yo estaba tranquilo. Pero cuando llega el conocimiento de esta verdad, entonces vemos en dónde está realmente nuestra vida espiritual. Ese es el punto. El pecado revive, el pecado cobra vida y entonces, ¿en qué condición me encuentro? Condenado, sentenciado a muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y por supuesto, muerte eterna. El versículo 10 dice, y hallé que el mandamiento mismo, repito, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. El apóstol se encarga ahora de hacer ver otros ángulos de la ley de Dios. Es interesante. La ley de Dios es el trasunto de su carácter. La ley de Dios en esencia es el amor. Y es el principio que rige el universo. Ahora, ese principio que rige el universo para mantener un perfecto equilibrio y balance en todas las criaturas del universo, a él le resultó para muerte. ¿Cómo se entiende que el mandamiento, la ley que es amor, a él lo mate? Ese es el punto. Repito, veamos de nuevo. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Cómo se entiende que ese mandamiento que tenía como principio dar vida, crear armonía en el universo, a él le resultó para muerte? Ya es claro, por los textos anteriores hemos visto. La ley presenta un patrón, una línea de demarcación entre el bien y el mal. La ley es la que define lo que es bueno y lo que es malo. Lamentablemente, el hombre ha tomado en sus manos la potestad de decidir por sí mismo, esto es bueno y esto es malo. Pero únicamente Dios tiene realmente esa capacidad. Y su ley es esa línea que define el carácter, la naturaleza de cada acción, buena o mala. Pues bien, el mandamiento que era para vida a mí me ha resultado para muerte porque yo estoy en el terreno donde voy en dirección opuesta a las demandas de la ley. La ley me exige de hecho amar a Dios sobre todas las cosas, con toda mi mente, con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Y el segundo precepto, la segunda tabla de la ley, establece que debo amar a mi prójimo como a mí mismo, mediante esas observancias que están allí y que tienen todo el alcance
en la ampliación mostrada por Jesús mismo. Bien, para mí es muerte porque yo voy en dirección opuesta en mi condición natural, carnal y de pecado. Porque en mi egoísmo yo no amo a Dios, me amo a mí mismo. No amo a mi prójimo, me amo a mí mismo. Y voy a incluso a negar a Dios. Voy a rechazar a Dios porque yo busco mis propios intereses. Busco mis objetivos personales, me busco a mí mismo. Por eso el mandamiento que es para vida, porque es amor, porque es la naturaleza de Dios, me señala y me dice, tú estás en el lado del mal, en el lado opuesto a Dios. Y el mal tiene un resultado, muerte. El otro lado es el lado del amor, el lado de la vida, porque es el lado de Dios. Entonces la ley nos marca esa distinción. Si estamos sin Cristo, si estamos alejados de Dios, obviamente, el mandamiento me condena, me sentencia y es muerte. El versículo 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Ok, el pecado es solapado. El pecado se disfraza. El pecado puede tener apariencia de piedad. El pecado es engañoso. Naturalmente, estamos hablando del pecado en forma metafórica. Estamos dándole características humanas al pecado. Sabemos que pecado es transgresión de la ley y que no tiene ni sentimientos ni afectos. No, el pecado es la definición de una acción opuesta a la voluntad de Dios. El pecado es simplemente una acción en desobediencia, opuesta, contraria a Dios. Eso es pecado. Pero el pecado, hablando del hombre que vive en él y está en él, tiene diversos matices. Y hay personas que se pueden mostrar justas, rectas, benevolentes, pero detrás de esa máscara hay un mundo de maldad. Es engañoso. El profeta Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. El corazón donde reina el yo y el pecado es la vida, la conducta, el carácter de su existencia, de su proceder. Bien. Repito, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Así que el pecado me hizo sentir bien por un tiempo, me hizo sentir cómodo, pero al llegar la ley se descubre la realidad de mi condición y entonces la ley se encarga de sentenciarme. El pecado me tenía engañado, haciéndome creer que eso no es malo, todo el mundo lo hace, eso no es problema. Estás bien. Y tú haces algunas obras buenas y te sientes muy bien porque estás haciendo obras buenas. Pero, bueno, yo hago esto para que después venga el beneficio. Egoísmo. Y la persona se siente bien. Pero cuando se descubre su verdadero carácter ante la realidad presentada por la palabra de Dios, la ley de Dios, entonces la persona se descubre condenada, muerta. Versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Interesante. Después de plantear el problema, el conflicto humano ante la ley, el apóstol presenta de forma directa el verdadero carácter de la ley. La ley nunca es mala, la ley nunca es perversa, la ley nunca es contra nosotros en el sentido de que nos va a destruir porque ella es mala. No, el problema somos nosotros. La ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Ese es
el calificativo que da el apóstol inspirado por Dios a la ley. Y definitivamente es así, porque la ley es amor y el amor es del cielo. Por lo tanto, si la ley es el trasunto del carácter de Dios, la ley es amor, naturalmente, la descripción que señala el apóstol corresponde a la perfección, a la naturaleza de la ley, santa, justa y buena. El problema soy yo, que separado de Cristo, entonces me encuentro en oposición. No es el médico el malo. Si usted va al médico y el médico le dice, tú estás enfermo, tienes tal enfermedad, el médico no es el malo, ay, ese médico es malo porque estoy enfermo. No, tú te enfermaste. Es la misma relación con lo del espejo. No es culpa del espejo, no es culpa del médico. Es la condición de la persona. Por eso el apóstol, después de aclarar el rol de la ley, que descubre el pecado, condena el pecado, califica el pecado, entonces dice, pero la ley no es mala. El malo soy yo. La ley simplemente me coloca en mi sitio, me descubre, me hace sentir la gravedad de mi caso, pero la ley es santa, justa y buena. Si un policía arresta a una persona porque ha cometido el delito, el policía no es el malo. Sí, lo arresta, lo lleva a prisión, pero ¿quién es el malo? Es el delincuente, no el policía. La ley asume esa posición de policía. Es la del médico que describe la enfermedad. Es la del espejo que muestra lo feo que es tu carácter. Eso es. Pero la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Con esto el apóstol llega al punto de señalar claramente el rol de la ley. Pero todavía añade en el versículo 13. Luego, lo que es bueno vino a hacer muerte para mí, es como lo anterior. Entonces, lo que era designado para que fuese vida, a mí me mató. Luego, entonces, lo que es bueno me ha causado muerte en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Ya lo hemos señalado, ya lo hemos dicho. El apóstol insiste, el apóstol enfatiza, profundiza en la idea. El rol de la ley no es de salvarte, es de mostrarte tu condición. Es el espejo que te hace ver tu verdadero estado. La ley no te salva, no te perdona, la ley no te justifica, la ley solo te muestra aquello. Pero la ley en sí misma, como tal, es santa, justa y buena. Es amor, es el trasunto del carácter de Dios. Pensemos por un momento. ¿Por qué los impíos no tolerarán la presencia de Cristo? ¿Es porque Cristo es malo? Jamás. Si uno lee el Apocalipsis capítulo 6, el profeta describe la actitud o la situación de aquellos que no han vivido con Cristo. Dice, versículos 14 en adelante. Capítulo 6, versículos 14 en adelante. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Obviamente es el momento de la venida de Cristo. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero,
porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá permanecer en pie? Porque ellos procuran escapar, porque la presencia de Cristo con su santidad, su perfecta justicia, va diametralmente opuesta a su naturaleza, y ellos no pueden soportar eso. Es lo que ocurre con la ley de Dios, siendo el trasunto del carácter de Dios, una ley santa, justa y buena. Cuando se siente su presencia, se siente el impacto de la realidad de mi existencia ante una ley santa, justa y buena. Es lo que el apóstol esclarece. Bien, amados hermanos, ese es el carácter de la ley, esa es la función de la ley, es el papel de la ley de Dios en el plan de salvación. Bien claro. Ahora entendemos. Dios nos dio la ley, claro que sí, pero como una línea de demarcación que separa lo bueno de lo malo y que califica las acciones de cada cual en una de esas partes. ¿Es buena o es mala? Según sea la situación. La ley en sí misma es santa, es justa, es buena. Versículo 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte. Es lo que venimos diciendo. Lo que es bueno, la ley de Dios, sencillamente saca a relucir mi verdadera condición. Y me condena porque estoy en un terreno opuesto a la voluntad de Dios. Los impíos huyen de la venida de Cristo porque ellos no pueden estar del lado de Cristo. Nunca lo estuvieron y ya es tarde para buscar algún cambio. Ahora solo quieren escapar, solo quieren esconderse. Es tarde. Así que para que el pecado se muestre tal cual es, para que tenga su verdadera naturaleza expuesta, abierta y total, tenemos la ley de Dios. Afirmar que la ley de Dios fue abolida por Jesús es destruir todo esto que dice el apóstol. Y el apóstol, como dije anteriormente, ha edificado con una secuencia clara de argumentos sobre el plan de salvación. Decir que la ley fue abolida es afirmar que no hay pecado, como lo dice el apóstol. Ya lo dicen en el capítulo 4, el versículo 15, en el capítulo 5, versículo 13, y aquí en esta sección que hemos estudiado, Pablo insiste sobre ese hecho. Si no hay ley, no hay pecado. Entonces, afirmar que la ley ha sido abolida, eliminada, quitada, clavada en la cruz, que no existe, es concluir que el pecado no existe. Y si el pecado no existe, entonces no hay de qué arrepentirse. Y si no hay de qué arrepentirse, entonces no necesito a un Salvador. ¿Notan ustedes cómo todo el plan de salvación se derrumba al quitar la ley de Dios? Es un absurdo total concluir que la ley haya sido clavada en la cruz, eliminada o puesta a un lado. Jamás. El apóstol dice nunca tal cosa. La ley es santa, justa y buena. Y es el instrumento dado por Dios para descubrir nuestra verdadera naturaleza y hacernos sentir nuestro verdadero estado y buscar solución en Cristo Jesús. La ley no es la solución. La ley es el diagnóstico de la enfermedad. La ley señala el mal. Pero la medicina la tiene solo Jesús. Y es eso. Si nos dan un diagnóstico porque tenemos cualquier enfermedad, no vamos a utilizar el diagnóstico para curarnos. Tenemos que ahora recurrir a los medicamentos que van a eliminar la enfermedad diagnosticada. Así que la ley diagnostica tu caso, tu enfermedad de pecado, la saca a relucir y te muestra cuán grave es, pero no es la medicina. Cristo Jesús es la medicina. Él es el que va a sanar tu enfermedad de pecado. Es el que va a curar tu alma de la ruina. La ley te dice, tú estás muerto. Pero Cristo dice, yo tengo vida. Y es a Cristo donde debemos ir en búsqueda de la salvación. Sin
pensar siquiera que la ley, el que diagnostica, hay que eliminarlo. Por ello, jamás podemos llegar a esa conclusión. Y quien lo hace está totalmente desviado del camino de Dios. Así que hasta aquí vamos a concluir con este punto. La ley de Dios tiene una función de vital importancia dentro del plan de salvación, pero su función no es la de justificar ni la de salvar. La función de la ley es la de identificar el pecado, calificarlo y condenarlo. Es decir, diagnosticar la enfermedad y señalar lo mortal de su caso. Ese es el rol de la ley. Que el Señor nos bendiga, no solo para entenderlo, sino para ahora sí vivir cerca de Cristo, el médico, unidos con Cristo, el que tiene la medicina, unos con Cristo, el que es vida para nuestra alma. Que el Señor nos bendiga para que esa sea nuestra experiencia. Amén. Inclinaremos nuestros rostros para orar al Señor. Eterno Dios de los cielos, con corazones profundamente agradecidos, venimos ante ti para darte gracias porque a través de esta epístola tú nos haces ver con claridad el significado y función de la ley dentro del plan de salvación. Te rogamos, Señor, que nos alleguemos a ti. La ley ha diagnosticado nuestra situación, nos ha mostrado lo grave, lo mortal de nuestra enfermedad, pero también nos hace sentir la necesidad de esa medicina que solo Cristo posee. Señor, venimos a ti en búsqueda de esa salvación, de esa medicina, de esa cura. Señor Jesús, toma nuestras mentes, toma nuestros corazones, poséenos en pleno y lávanos, límpianos con tu sangre de toda mancha, de todo pecado, de toda suciedad y de toda abominación de nuestra vida. Poséenos en pleno de manera que, como dice el apóstol, ya no viva yo, sino tú vivas en mí. Cada uno pueda vivir esa experiencia. Quédate con nosotros, Señor, y protégenos de las amenazas, de los males de este mundo. Guarda a cada uno en tu misericordia. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga ricamente. Mañana a la misma hora continuamos con este recorrido por la epístola.